Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El debate de orientación política deja claro las diferencias entre el gobierno que lidera Adrián Barbón y el principal grupo de la oposición. Barbón ha abierto la negociación presupuestaria anunciando su propósito de incluir 2 medidas de ámbito económico para los asturianos en las próximas cuentas. El jefe del Ejecutivo anunciaba ayer más ayudas para quienes tengan hijos en Asturias y la gratuidad de la matrícula universitaria para todos los cursos, para aquellos que presenten un buen rendimiento económico. 2 propuestas que chocan con las palabras de Álvaro Queipo con el Partido Popular, que estarían dispuestos a negociar los presupuestos para 2026 si rebajan el Gobierno de Asturias los impuestos a las rentas más altas. Si usted retira el proyecto de ley para la subida del IRPF a los asturianos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos para negociar el presupuesto de Asturias. Acaba de demostrarnos que usted es el portavoz de la minoría más minoritaria de la población asturiana. Aquellos que ganan más de 175.000 euros. Desde la izquierda, su socio de gobierno de coalición Convocatoria por Asturias Izquierda Unida ha pedido a Adrián Barbón más políticas de izquierda si quiere seguir manteniendo alianzas. Xavier Vegas, el portavoz de la coalición, afeó además a Adrián Barbón su manera de personalizar la gestión del gobierno sin tenerlos, decía, en cuenta. Ante esta afirmación de su socio de gobierno, el presidente del Principado destacaba que los éxitos y errores del Ejecutivo pertenecen a ambos, al gobierno en su conjunto. Conjuga usted menos la primera persona del singular y más la primera persona del plural. Menos el yo y más el nosotros. Porque lidera usted un gobierno de coalición compartido por 2 proyectos políticos diferentes, pero que quieren y deben entenderse. Es decir, los aciertos que tenemos en otras áreas no son nuestros, ni son míos exclusivamente, no. Son también de Convocatoria por Asturias de Izquierda Unida. Son también suyos. Pero también los errores, ¿eh? Los errores son de todos también. También todos tenemos que aprender de ellos. Eso en el ámbito político, pero hay más noticias que les contamos a continuación en este informativo que hacemos con Simón Rupérez en la parte técnica, con Cristina Natal y con Elia Rivero en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Noticias que pasan por la capacidad eléctrica. Asturias tendrá más potencia eléctrica para abastecer a su industria y apostar por los nuevos proyectos en la región. Es un anuncio que hacían ayer desde la Consejería de Industria y que da certidumbre para el cierre del anillo central eléctrico en el Principado en la próxima planificación a 2030. Habrá para esa fecha mayor disponibilidad y más potencia eléctrica con el objetivo de duplicar la actual y así garantizar la descarbonización. Se podrán desarrollar, entre otros, nuevos proyectos planteados en Asturias como la acería eléctrica de Abriles, la planta de hidrógeno de EDP o, entre otros, la fábrica solar de Gijón. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se reunió ayer en Madrid con el secretario de Estado de Energía, con Joan Corizar, para concretar esta asignación. Se felicitaban por esta firma. Una infraestructura muy importante para nuestro ya no futuro sino presente industrial, que permite acometer tanto las inversiones que están en curso por nuestra industria como esos proyectos que ya están muy maduros, tanto en la Zalia como en el Musel, y por lo tanto considero que es una muy buena noticia.
Sin acuerdo en la reunión en el SASEC entre la dirección de la empresa de transportes urbanos de Gijón y los representantes de los trabajadores. Por tanto, TUA, la subcontrata de ALSA, en este caso la adjudicataria del servicio de autobuses municipales en Oviedo, TUA mantiene la denuncia por lo que considera una huelga ilegal, la de la semana pasada en la capital asturiana. Dice que la principal novedad, la instalación de cámaras, ese sistema de conductores, grabando a los conductores, ya se aprobó en asamblea. Los sindicatos ven en la denuncia, en la que piden 97.000 euros, un intento de amedrentar a los trabajadores. Lo explica Patricia Prieto, presidenta del Comité de Empresa de TUA. Es que eso no fue ningún acuerdo, simplemente fue un aplazamiento, tal cual. Bueno, es que la empresa, yo creo que, nosotros creemos, pues no es cosa ya mía, que no se esperaba este seguimiento, ni por parte del personal, ni por parte de la ciudadanía de Oviedo, ni mucho menos. Es que no contaba con ello, el apoyo que íbamos a recibir. Y Duro Felguera presentará el próximo martes un plan de reestructuración financiera para evitar la quiebra. En la reunión de ayer se llegaba a un acuerdo con sus acreedores, a quien debe más de 300 millones de euros, acreedores como la banca, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, y varios proveedores. Así, la dirección de la compañía trasladará un plan de viabilidad y de reestructuración ante el juez el próximo martes 30 de septiembre, fecha límite. Ese último plazo legal concedido tras encadenar hasta 3 prórrogas. Además, los grupos propietarios de Duro Felguera deben inyectar una nueva liquidez por un valor de 10 millones de euros. Así se han comprometido para sanear sus cuentas. La compañía, además, en esa reestructuración debe vender su sede central de Gijón, en el Parque Científico Tecnológico, y ha anunciado que la trasladará a Langreo. Y además hay que tener en cuenta que sigue en marcha el ERE para 180 trabajadores. Y el Gobierno de España enviará un buque de la Armada para proteger a la Flotilla de la Libertad. Así, España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de sus ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. El presidente del Gobierno, desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, ha avanzado que hoy saldrá del puerto de Cartagena un barco de la Armada para proteger a las personas que viajan en la Flotilla de la Libertad y que navegan camino a Gaza. Zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. El tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Asturias. Dirección General de Tráfico. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora tráfico lento ya en varios puntos de las carreteras del Principado. Por un lado, en la carretera A8, ya en el entorno de Serín, en este caso dirección Avilés. También van a encontrar complicada la nacional, ya 634, en el entorno de Sala San Vicente, en este caso hacia La Espina. Y también precaución ya de entrada a Oviedo, porque se complica esa carretera AS2 en los tramos habituales de Vitoria y Villamejil. Ya en el resto de carreteras encontrarán un tráfico fluido y cómodo. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Ahora mismo empieza a haber retenciones para entrar por Plaza de Castilla y en el interior de la ciudad se observa un tráfico fluido y sin retenciones. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés. Policía local, Centro de Control de Tráfico, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Normalmente el tráfico es fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Áviles. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo, con la información meteorológica que nos trae Alba Rodríguez. Muy buenas. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Parece que la mañana arranca fresca, con valores que hoy parten en puntos cercanos a la cordillera por debajo de 0. De hecho, estamos registrando heladas de carácter muy débil. Subirán las temperaturas. Hoy hablaremos de máximas que se van a quedar alrededor de los 23-24 grados. Y en cuanto al estado del cielo, hoy tendremos un baile de nubes y de claros acompasado ya desde primera hora de la mañana. Tendremos sobre todo claros en las horas centrales del día y por la tarde iremos viendo cómo la nubosidad va a ir en aumento. Aún así, hoy no hablaremos desde luego de precipitaciones. Parece que mañana viernes va a ser el día más estable de toda la semana, con sol desde primera hora de la mañana, y sí es cierto que en las últimas horas del día iremos viendo cómo la nubosidad va a ir a más, sobre todo nubes altas, que no nos van a dejar un cielo completamente opaco,
pero que sí nos lo van a dejar algo turbio, sobre todo en la recta final del día y con temperaturas que seguirán subiendo para bajar de manera muy sensible el primer día del fin de semana. Parece que seguiremos también el sábado hablando de estabilidad, aunque con cielos algo más cubiertos, y el domingo sí esperamos precipitaciones, sobre todo en puntos cercanos a la costa. Orbayu, lloviznas de carácter muy fino que irán remitiendo con el pasar de las horas. Asturias al día. Ocho y 10 minutos de la mañana, ya tenemos sentado a nuestro lado en esta mesa de Asturias Hoy a Roberto Pato, que nos va a contar el menú que trae hoy Asturias al día. Roberto, buenos días. Buenos días, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tuvimos, tuvimos 2 días de debate de orientación política. Me parece poco. Hoy vamos a meternos nuevamente en ese debate de orientación política en la Junta General del Principado. Mañana hay pleno para votar las propuestas de resolución que van a presentar, que están presentando ya seguramente los grupos, pero creo que hay algunas cuestiones que comentar en términos generales y en modo tertulia, en modo conversación, que es lo que hacemos en Asturias al día. Así que van a estar con nosotros Jacinto Braña, diputado del PSOE, Andrés Ruiz, diputado del Partido Popular, Carolina López, diputada de Vox, y Xabel Vegas, diputada de Izquierda Unida Convocatoria. Va a venir hoy a la entrevista el profesor, crítico, comisario de exposiciones Santiago Martínez. Con él vamos a hablar al menos de dos exposiciones: Gesto y Materia y Lo que es Eterno. Lo que es Eterno se inaugura, por cierto, esta tarde en el Centro de Arte Tito Bustillo de Ribadesella, y Gesto y Materia se puede ver hasta mitad del próximo mes de octubre en la sala de exposiciones de la universidad, en el edificio histórico de la universidad. Y cerramos charlando con Carlos Espina, editor de Impronta, editorial creada en el año 2012, con un más que interesante catálogo tanto en castellano como en lengua asturiana. Bueno, pues te escucharemos. Un programa muy completo, Roberto. Muchas gracias, buen día. Buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 11 minutos de la mañana, el cierre del anillo central eléctrico del Principado se incluirá en la planificación hasta 2030 propuesta por el Gobierno para la industria. El objetivo es duplicar la capacidad actual de consumo eléctrico, garantizando la descarbonización, todo el proceso de descarbonización en la industria. Esto es clave para poder desarrollar nuevos proyectos en Asturias y mantener un importante refuerzo en la distribución para los que ya están en marcha. El Ministerio para la Transición Ecológica anunció hace 2 semanas una inversión de 13.500 millones de euros hasta 2030 en la red de transporte de electricidad para la liberación de 27,7 gigavatios más de potencia. Esto en la red nacional. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se reunió ayer en Madrid con el secretario de Estado de Energía, con Joan Groisars, para concretar la asignación que tendría Asturias en este plan, en esta inversión. Serán 78 nuevos puntos de conexión al Principado, incluyendo la construcción de nuevas subestaciones para cerrar el anillo central eléctrico. Esto es fundamental, esas subestaciones para el cierre que abastecerá todo el anillo. Lo explica el consejero Borja Sánchez. Una infraestructura muy importante para nuestro ya no futuro sino presente industrial, que permite acometer tanto las inversiones que están en curso por nuestra industria como esos proyectos que ya están muy maduros, tanto en la Zalia como en el Musel, y por lo tanto considero que es una muy buena noticia. Un anillo que se cerrará con estas construcciones, con estas infraestructuras de aquí a 2030 para atender necesidades de proyectos en marcha, por ejemplo, para la Zalia, también para el plan de hidrógeno verde de EDP en Aboño, la fábrica de amoníaco de Fertiberia en Corbera o el proyecto para fabricar componentes de baterías de IonWay, o también facilitar en este caso la electrificación de la factoría de ArcelorMittal en Áviles. Esto significa certidumbre para las empresas y también para avanzar en su descarbonización. Lo concretaba Borja Sánchez, como les decíamos, con el secretario de Estado de Energía, con Joan Groisars. Además de ese anillo central, se incorporan algunos apoyos para lo que llamamos la red de distribución, es decir, para desarrollos industriales en polígonos, en desarrollos residenciales, integración también, mejor integración de energías renovables en el sistema, en definitiva un sistema más robusto que entendemos que da respuesta a las necesidades planteadas por el Principado.
Asturias se expondrá hoy en Bruselas ante la Comisión Europea de las Regiones la necesidad de que la Unión Europea ponga en marcha acciones urgentes para proteger al sector del acero. Pues sí, en el ámbito industrial seguimos porque Asturias fue designada la pasada primavera como región encargada de elaborar y defender un informe que fije la posición de las 329 regiones y ciudades que integran el comité para defender, como decimos, ese futuro de la siderurgia. El objetivo es garantizar la autonomía estratégica, apoyar la descarbonización y proteger los empleos de calidad en el sector del acero. Será a partir de las 11 de esta mañana quien en Bruselas defienda este proyecto, esta propuesta. Será el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, el que defenderá el pacto sobre el acero del Comité de las Regiones. Bueno, y les hablamos ahora de la compañía Duro Felguera porque sabemos que va a presentar el próximo martes un plan de reestructuración financiera para evitar la quiebra. Se ha llegado a un acuerdo con los acreedores, a quienes debe más de 300 millones de euros a la banca, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, y también a varios proveedores. Son anuncios que se hacían después del encuentro de ayer, del encuentro, en este caso, en el marco de las negociaciones de Duro Felguera, controladas, recordamos, por los grupos mexicano Prodi y Mota Engil en México. Ahora ellos serán los encargados, desde la dirección, de trasladar un plan de viabilidad y de reestructuración al juez antes del próximo martes 30 de septiembre. Esta es la fecha límite, la fecha en la que finaliza el último plazo legal concedido tras encadenar 3 prórrogas. Además, deben comprometerse, así lo hicieron, para inyectar una nueva liquidez en la empresa por un valor de unos 10 millones de euros. La ingeniería asturiana y sus acreedores confían en que estas medidas adoptadas puedan lograr sacar adelante Duro Felguera y liberarla así del preconcurso en el que llevan desde diciembre de 2024. Una vez presentada esta reestructuración, deben tener el visto bueno del juez y a continuación se abriría un periodo de alegaciones que podría alargarse. Por otra parte, recordamos, en ese plan se incluye el traslado de la sede actualmente en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón a Valnalón, en la Felguera, en Langreo. Se haría de forma progresiva hasta 2026. También se mira al próximo año en otra de las cuestiones fundamentales, que es el expediente de regulación de empleo que afecta a 180 trabajadores y del que ya se ha ejecutado prácticamente la mitad, a unos 90 empleados. En este caso, este proceso de regulación de empleo, el de este expediente, prevé alargarse hasta junio de 2026. La dirección de Saint-Gobain ha decidido posponer la reunión prevista para hoy, en la que se iba a empezar a perfilar el nuevo convenio para la fábrica de Avilés. La empresa responde así a la petición de la parte sindical de que formalice, antes de la denuncia del convenio actual, que se formalice esa denuncia. Saint-Gobain quiere negociar un acuerdo colectivo de forma exclusiva para el centro de trabajo de Avilés, que afecta a las actividades de la división de Glass, y defiende que así se adaptará, dice la empresa, de manera más eficaz a la realidad productiva, modificando ese convenio en concreto de Avilés. Los sindicatos, por su parte, creen que la intención de la empresa con esta propuesta es negociar a la baja sus condiciones laborales, la de los trabajadores de la fábrica avilesina. De hecho, les había propuesto rebajarse hasta un 20% el salario a la plantilla para poder seguir adelante con un nuevo horno, algo que rechazaron los empleados. Ahora la empresa responde defendiendo que deben contar con un convenio específico para adaptarse de manera más eficaz, como dicen, a esas condiciones, para abordar la realidad productiva de la compañía, organizativa y también social, en concreto de este centro de Saint-Gobain en Avilés. Y ahora hablamos de Windar Renovables porque la dirección mantiene su propuesta de aplicar un expediente de regulación de empleo, un ERE, a 27 trabajadores desplazados a su centro productivo de Ferrol. Así lo trasladó este miércoles en una reunión mantenida con la mesa de negociación. Mantenía su postura en esta mesa de negociación. En el encuentro de ayer, el comité de empresa de Windar pide a la compañía que justifique con documentación por qué despide, por qué necesidad de dejar sin empleo a 27 trabajadores, a los desplazados a Galicia. Creen que Windar sí tiene capacidad para absorberlos. La respuesta, en cualquier caso, se espera el próximo martes 30 de septiembre en una nueva reunión de la mesa negociadora. Nacho Suna es el presidente del comité de empresa. Les hemos propuesto que nos falta documentación todavía, que ampliar un poco toda la documentación que nos dio y bueno, seguir esperando que pase en futuras negociaciones. Seguimos viendo muy drástica la situación y
Creemos que una compañía como Windar tiene o puede tener capacidad de absorción de 27 trabajadores, que somos los que estamos afectados. También en Avilés, en este caso, se está desarrollando una iniciativa europea que busca dar valor a zonas industriales en desuso. El grupo de trabajo local Urbat propone un espacio para baterías y la ampliación de un parque tecnológico. El objetivo es posicionar a la ciudad como polo de innovación a escala nacional y también europea para atraer empresas tecnológicas. Lo cuenta Manuel Campa, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés. El desarrollo de espacios industriales tiene claros sus objetivos, el tener unas industrias modernas, unas industrias que sean generadoras de mucho valor añadido con empleos de calidad. La ampliación del parque tecnológico tiene como objetivo dar cabida a esas empresas que se vienen desarrollando en Avilés, los centros de investigación, los centros de las grandes empresas que se segregan para poder generar nuevas líneas de trabajo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares, sin acuerdo en el SASEC entre la dirección de la empresa de transportes urbanos de Oviedo y la representación de los trabajadores. TUA mantiene la denuncia por lo que considera una huelga ilegal. Asegura que la principal novedad, la instalación de cámaras frente a los conductores, una de las situaciones que ha llevado a esta huelga ya se aprobó en una asamblea de trabajadores en meses pasados. Pero los sindicatos ven en esa denuncia, un intento de amedrentar a los trabajadores. Trabajadores de TUA y la dirección de la empresa volvieron a constatar sus discrepancias en un encuentro este miércoles en el SASEC. TUA, la concesionaria de los autobuses municipales en Oviedo, dependiente de ALSA, defiende la reclamación de 97.000 euros a los trabajadores en concepto de pérdidas ocasionadas en la huelga del servicio que se desarrolló, recordamos, la semana pasada, jueves, viernes y sábado. Consideran que los paros se deben a la instalación de un sistema de seguridad de los autobuses que ya fue acordado, dicen, en el mes de mayo con el comité de empresa. Han expresado, por tanto, su falta de confianza en la representación de los trabajadores, que, por otra parte, niegan que hubiera tal acuerdo con la empresa. Patricia Prieto, presidenta del comité de empresa de TUA. Es que eso no fue ningún acuerdo, simplemente fue un aplazamiento, tal cual. Bueno, es que la empresa, yo creo que, nosotros creemos, pues no es cosa ya mía, que no se esperaba este seguimiento, ni por parte del personal, ni por parte de la ciudadanía de Oviedo, ni mucho menos. Es que no contaba con ello, el apoyo que íbamos a recibir. Pues a la entrada del SASEC, este miércoles, medio centenar de personas apoyaban las reivindicaciones del colectivo. Los sindicatos creen que la denuncia de TUA es una medida de presión ante la huelga. De hecho, como decimos, hay una convocatoria prevista también para el 8, 9 y 10 de octubre. Acusan también al ayuntamiento de echar balones fuera en este conflicto. Diego Abello es representante de Comisiones Obreras. Está teniendo una postura bastante imparcial hacia nosotros y bastante complaciente hacia los intereses del grupo empresarial. Deberían de olvidarse un poco de las necesidades que les transmiten el grupo empresarial ALSA e intentar centrarse un poco más en la empresa con la que tienen el contrato, que es TUA, y no el grupo empresarial ALSA. Y Cesintra asegura que explotará todas las vías legales posibles para exigir la supresión del peaje del Huerna al Gobierno y para lograr que se devuelva el dinero recaudado, que considera ilegal por la concesionaria de la AP66 durante todos estos años de ampliación, desde el año 2020. Son declaraciones para esta casa, para RPA, las hacía ayer Alejandro García Monjardín, el presidente de Cesintra, en estos estudios de RPA en Asturias Hoy, primera edición, una de las patronales del transporte. Con juristas que valoren la posibilidad de presentar aquí en el Consejo de Ministros y al Supremo aquí en España, no solamente Europa, porque en Europa parece que se va a presentar todo el mundo. No descartamos tampoco presentarnos a nivel europeo, pero nosotros lo que tenemos que hacer mucho hincapié es con el Gobierno central aquí en España. Nosotros tenemos que intentar de una vez por todas que se suprima eso. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
En el ámbito político les tenemos que contar que el presidente del Principado anunciaba ayer 2 medidas económicas a negociar en los presupuestos de 2026. Adrián Barbón avanzaba que habrá cambios en las deducciones por hijo a cargo, que se elevarían hasta los 600 euros en vez de los 500 actuales, y también quiere que la matrícula de la universidad sea gratis para aquellos que tengan un buen expediente académico. Son anuncios realizados durante la segunda sesión del debate de orientación política. Los presupuestos para 2026 ampliarían las ayudas en Asturias para las familias. Adrián Barbón quiere ampliar las gratificaciones por hijo. De ahí que en las cuentas del próximo año el segundo hijo a cargo pasará a deducir 2.200 euros frente a los 2.100 vigentes. Eso sí, el límite de la renta se fija en 35.000 euros en declaración individual, 45.000 en declaración conjunta. Otra de las novedades adelantadas ayer por el presidente Barbón consistiría en la extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria más allá del primer año, actualmente en vigor. Así, la gratuidad se ampliaría a todos los cursos en la universidad y según el rendimiento académico. Mi propósito es que los presupuestos del año 2026 incorporen la gratuidad de la matrícula universitaria en la Universidad de Oviedo para los alumnos y alumnas de la universidad pública que alcancen un determinado nivel de rendimiento académico en el primer curso. Todos de golpe, de forma y manera que los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de los demás cursos de los distintos grados universitarios, en septiembre del año 2026 podrían iniciar la Universidad Pública de Asturias sin tener que pagar matrícula. Y el líder del Partido Popular de Asturias ha instado al presidente del Principado a exigir al Gobierno central la supresión del peaje de la autopista del Huerna. Con motivo de ese debate del Estado de la región, Álvaro Queipo también exigía a Adrián Barbón que reclame al presidente del Ejecutivo de España y al ministro de Transporte su eliminación, al ser la Administración central quien tiene la competencia en esta materia. Nos lo cuenta Natalia Alonso. Es el Gobierno de España el que puede suprimir el peaje del Huerna, defiende Álvaro Queipo, quien se ofrece a ir a la Moncloa a presionar. El presidente del Principado insta al líder del PP de Asturias a empezar por reconocer la ilegalidad de la prórroga del peaje. Oiga, si se declara ilegal o no lo veremos, pero de momento el peaje se puede quitar. ¿Y sabe quién lo puede quitar? Óscar Puente. ¿Sabe quién lo puede quitar? Pedro Sánchez. Pues cuando quiera, yo, señor Barbón, estoy dispuesto a ir con usted a Moncloa. Invíteme. ¿Por qué no usted no manifiesta aquí que es ilegal esa prórroga? Que usted está en contra de lo que hizo un gobierno de su propio signo, del Partido Popular. Fíjese, yo es que me posiciono en contra del posicionamiento de un gobierno de España de hoy. Y usted es incapaz de posicionarse en contra de un gobierno de España de hace más de 20 años. Una sumisión a la calle Génova en la que Barbón enmarca el silencio de Queipo ante el genocidio en Gaza y el líder popular, la del presidente del Principado en financiación autonómica. Ambos siguen acusándose de romper el acuerdo suscrito en 2020 por todos los grupos excepto Vox. Lo mismo que hizo con la quita de la deuda, lo mismo va a hacer usted con el cupo catalán. Los argumentos que nos dan son los mismos. Nunca aprobaré nada que sea malo para Asturias. Si la propuesta es un cupo catalán, nuestro no es un no como una casa de grande. Para Queipo, el de Asturias es un gobierno a la deriva. La oposición está parada, dice Barbón, quien acusa al presidente del PP asturiano de representar a la minoría más rica tras escuchar su condición para negociar los presupuestos. Si usted retira el proyecto de ley para la subida del IRPF a los asturianos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos para negociar el presupuesto de Asturias. Acaba de demostrarnos que usted es el portavoz de la minoría más minoritaria de la población asturiana. Aquellos que ganan más de 175.000 euros. Hay que acabar con el régimen socialista, ha dicho Queipo. Solo hubo un régimen, el de la dictadura franquista, ha respondido Barbón, quien ha dicho que el PP no aspira a gobernar en solitario en Asturias, sino a sumar con la extrema derecha. Y Vox acusó a Adrián Barbón de enterrar el futuro de Asturias y de convertir a la comunidad, decía la representante de Vox, en un cementerio de los autónomos. La portavoz de la formación, Carolina López, puso de relieve que desde que es presidente se pierden, dijo, 11 autónomos a la semana. Barbón le reprochó por su parte la falta de propuestas concretas. Usted no es el presidente de la esperanza, es el presidente del declive y del fracaso. Todas las políticas que usted hace es en contra de los autónomos, en contra de lo que necesitan los autónomos. Y se lo digo yo, que he sido autónomo y sé de lo que hablo. Pero usted no me lo puede decir porque siempre ha vivido de la teta pública. No, Asturias se cae, se muere cuando la escucha.
yo espero y les damos la oportunidad de que aporte alguna propuesta para el debate, para que sea objeto de debate. Pero, sinceramente, hagámonoslo mirar. El mundo que viene es esto. La involución es esto, señorías. Y convocatoria por Asturias mantiene esa permanencia en el Gobierno hasta final de legislatura, pero advierte al presidente del peligro de no reeditarlo en 2027 si no se cumplen sus compromisos. Piden políticas más a la izquierda. Xabel Vegas, el portavoz de la coalición que lidera Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, ha situado estas diferencias, por ejemplo, en los bloqueos de las leyes LGTBI o la calidad ambiental, en los proyectos estratégicos y la autorización de la llegada de una universidad privada de Asturias. El portavoz de Convocatoria por Asturias afeó a Adrián Barbón que hable tanto en primera persona sin reconocer, en su opinión, la pluralidad de un gobierno de coalición. Ante esta afirmación de su socio de gobierno, el presidente del Principado destacaba que los éxitos y los errores del Ejecutivo pertenecían al gobierno en su conjunto. Conjuga usted menos la primera persona del singular y más la primera persona del plural. Menos el yo y más el nosotros. Porque lidera usted un gobierno de coalición compartido por dos proyectos políticos diferentes, pero que quieren y deben entenderse. Es decir, los aciertos que tenemos en otras áreas no son nuestros, ni son míos exclusivamente, no. Son también de Convocatoria por Asturias de Izquierda Unida. Son también suyos. Pero también los errores, ¿eh? Los errores son de todos también. También todos tenemos que aprender de ellos. El mensaje principal de la intervención del portavoz de Convocatoria ha sido que si no se ponen de acuerdo tras las elecciones de 2027 no se reeditaría el pacto. Entre las críticas, Vegas ha insistido también en la negativa de Convocatoria a la instalación de Costco en Siero o la mina de Salave. No quiere que ninguno de los proyectos sea reconocido como PIER, como proyecto de interés estratégico. También pone el foco, Vegas ponía en la autorización a la universidad privada. Nos jugamos consolidar un proyecto progresista y reformista que dé respuesta a los retos de nuestro tiempo o abrirle la puerta a la derecha y a la ultraderecha. Por eso, nuestro compromiso es claro. Vamos a defender la estabilidad del Gobierno y las políticas que hemos pactado. En cuanto a las propuestas directas, Convocatoria por Asturias pidió un pacto por el resurgimiento de la cultura e identidad asturiana y otro por el medio rural. También que el Día de Asturias pase a ser el 25 de mayo, lo que Barbón rechazó, y lo que sí aceptó el presidente fue estudiar la financiación de los másteres universitarios. Pues seguimos con más asuntos. También les tocaba el turno al grupo mixto. Hablaba la diputada Covadonga Tomé, volvía a mostrar su malestar con los guiños que hace el gobierno a la derecha asturiana. El presidente reconocía a la diputada del Grupo Mixto, a Covadonga Tomé, que será de nuevo decisiva para aprobar los presupuestos autonómicos del 26. Tomé le reprochó a Adrián Barbón que tendiera la mano al PP para negociar las cuentas y le pidió que vaya más allá de los discursos y que emprenda reformas legales. Señora Tomé, es la disputada voto, nuevamente la voto decisiva para que haya presupuestos en el año 2026 por ausencia e incomparecencia del resto que no quieren participar. No obstante, les invitaremos a todos. No son suficientes los gestos simbólicos o el emplazamiento discursivo. La pugna cultural contra los discursos políticos de la derecha sirve para mostrar su carácter regresivo, pero no son bastante. Hay que actuar, poner en marcha reformas concretas y reales. Y en el debate con Foro, Adrián Barbón pedía a Adrián Pumares que rompa su alianza con el Partido Popular y vuelva a ser útil. Para Pumares, Barbón encabeza un proyecto agotado y populista. Un gobierno agotado. Cada vez que dicen se le ve agotado, muere un gatín. En su camino, sin billete de vuelta al populismo, repite con mucha demagogia y con muy poco rigor, ayer no lo dijo, hoy sí que lo repitió, que su gobierno no ajusta los impuestos a la evolución de la inflación porque entonces los diputados que estamos en esta Cámara pagaríamos menos tributos. Es un argumento de quita y pon, porque los diputados sí que se van a poder acoger a la gratuidad de la universidad para sus hijos, independientemente de lo que cobren. No, esto no es populismo, esto es poner ejemplos para que la gente lo entienda. ¿Qué queremos? ¿De verdad ustedes me pueden decir que lo normal es que nos bajemos los impuestos, que cada uno paguemos 360 euros menos? ¿De verdad ese es el camino? A mí me gustaría que rompieran amarras y que fueran capaces de recuperar el protagonismo parlamentario, más allá de ir a remolque de lo que les digan.
Y mañana viernes se va a celebrar la última sesión de este debate, donde los grupos van a presentar sus propuestas de resolución. Cada grupo dispondrá de 30 minutos desde las 9 de la mañana para defender sus iniciativas. El tiempo se compartirá en el caso del grupo mixto. Tras un segundo turno que no excederá de 20 minutos, se procederá a votar las propuestas presentadas, concluyendo así el debate. Vamos con más asuntos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, preside hoy el acto de conmemoración de la apertura del año judicial, al que asisten las principales autoridades, tanto políticas, civiles y militares. Un acto que se va a celebrar a partir de las 12:30 en el Palacio de Valdecarzana de Oviedo. Se espera que Chamorro en su intervención exponga la situación de la justicia en Asturias e incida en la necesidad de más medios materiales y personales, y además que reivindique avances en materia de infraestructuras judiciales, entre otros asuntos. Chamorro fue elegido, recordamos, el pasado 1 de abril para un segundo mandato como presidente del TSJ por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y les contamos que la viuda del ganadero de Cueves, en Ribadesella, no cree que su hermana la haya responsabilizado de la muerte violenta de su pareja sentimental ante la Guardia Civil. María del Mar Berjón continúa manteniendo la primera versión que dio a los agentes. Les aseguró que fueron 2 encapuchados los que entraron en su casa y acabaron con la vida de su pareja, de Toño Otero. Sigo diciendo lo que ocurrió 1, 2 y 10.000 veces en las que necesiten. Y no hay más. No hay más ni versiones, ni conjeturas, ni tienen ellos que los encuentren. A mí lo demás no me importa. Me preocupan mis animales, por lo que luché hasta ahora y por lo que siempre luché. No voy a decir nada más, porque a mí se me está machacando, ¿vale? Se me está machacando por todos los... RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. Les contamos que el Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de los ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. El presidente del Gobierno, desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pedía ayer respeto a los derechos humanos y avanzaba que hoy mismo saldrá del puerto de Cartagena un barco de la Armada para proteger a las personas que viajan en la Flotilla de la Libertad, que navega camino a Gaza y que está sufriendo diversos ataques con drones. El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Hoy jueves, por la tarde desde las 8:30, Real Oviedo Fútbol Club Barcelona. Y el viernes, por la tarde desde las 8:30, baloncesto. Alimerca Oviedo Baloncesto, Movistar Estudiantes. Y el sábado, por la tarde desde las 5, Puerto de Vega Alberite y Marino de Luanco Bergantiños. Y el domingo, por la mañana desde las 12, Real Avilés Industrial Athletic Club B. Y más tarde, desde las 6 de la tarde, Sporting de Gijón Albacete. Y el lunes, por la tarde desde las 8:30, Valencia Real Oviedo. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Contadnos, el peaje del Huerna, ¿vosotros sois de los que evitáis pagar? Bueno, a mí como a todos los transportistas, pues mal, y es muy caro. ¿Cuántas veces habéis pagado el peaje? Yo soy de los que no lo utilizan, subo y bajo por el puerto. Con el dinero del peaje, pues como o ceno. Lo que no puede ser es que aquí en Asturias, por vivir en una zona montañosa, tengamos este regalo envenenado. Nueva temporada de La Radio es Mía, que es más tuya que nunca, de lunes a viernes de 11 a 2. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. La sociedad asturiana pide la supresión del peaje del Huerna, cuya prórroga, efectuada en el año 2000 por el gobierno de Aznar, considera ilegal la Comisión Europea. De hecho, la Comisión da 2 meses de plazo para aplicar medidas, aunque el gobierno de España sigue justificando aquella operación. Aquella prórroga dice que fue legal y, por lo tanto, el Ejecutivo Central quiere seguir manteniendo ese peaje hasta 2050. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿es jurídicamente
viable anular, suprimir, liquidar el peaje del Huerna. ¿A qué coste? Bueno, pues hoy se lo preguntamos a un especialista. Hoy nos acompaña Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Se puede suprimir el peaje del Huerna? Sí, esto ahora mismo depende de la Administración del Estado, que es la que tiene un contrato con la concesionaria. Cualquier contrato de este tipo se puede rescatar, por supuesto, y luego, como en este momento lo que está en discusión es la validez del contrato, de la prórroga, eso lo podría declarar, o sea, desde luego la justicia comunitaria, pero también incluso la propia Administración. ¿Y qué ocurre si legalmente se declara ilegal ese contrato? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay que liquidar el contrato o al declararlo ilegal no habría que liquidar a la concesionaria? No, indudablemente sí. Es decir, la concesionaria no es culpable de la posible ilegalidad de este contrato, puesto que cuando se hizo aquella prórroga el Estado fue el que la decidió y por tanto incluso la actual concesionaria ni siquiera estaba en aquel momento, puesto que en ese momento la concesionaria era una empresa pública que después fue comprada, acaba llegando a la actual empresa. Entonces la actual empresa compró un contrato que era un contrato que tenía todas las bendiciones del Estado. Entonces cuando se anula un contrato público, el contrato deja de celebrarse, pero como ya ha habido un tiempo de ejecución, hay que hacer una liquidación y por lo tanto habría que pagar una indemnización a la concesionaria. ¿De cuánto? Pues esto abriría indudablemente un pleito para el Estado. Y de hecho, por ejemplo, las autopistas radiales, que son las que se hicieron en la burbuja inmobiliaria que quebraron, pues si quebraron más o menos en 2010, 2012, todavía ahora mismo están en pleitos y es variable la horquilla, ¿no? Con lo cual eso abriría otro escenario para el Estado, pero desde luego para los usuarios no, porque dejarían de tener que pagar peaje porque ya no habría este contrato. En ningún caso cabría la posibilidad de que Aucalsa tuviera que devolver lo cobrado. No, Aucalsa no, puesto que ha cobrado unos peajes en función de un contrato que hasta ese momento era un contrato válido. Lo que sí se abriría sería otro, por así decirlo, melón jurídico, que sería el de la posible responsabilidad del Estado por haber estado cobrando a los usuarios un peaje que habría sido ilegal. No por el hecho de que haya un peaje, sino porque este contrato se habría adjudicado de manera ilegal, ¿no? Que es lo que ahora mismo está diciendo la Comisión Europea y en su caso podrá acabar diciendo el Tribunal de Justicia. Dice que se ha adjudicado de manera ilegal porque no se abrió una licitación. Vamos a ver, aquí en el fondo esta es la cuestión. Hay que decir también, para deshacer algún equívoco, que a la Unión Europea el que haya peaje o no haya peaje le da igual. Es decir, el peaje es algo perfectamente válido en abstracto y de hecho hay una directiva que regula las concesiones. Lo que interesa a la Unión Europea es que los contratos no se adjudiquen a dedo. Y alguien podrá decir, bueno, pero este contrato en su día no siguió una licitación. Lo que hubo aquí fue una modificación, una prórroga. Entonces, hasta 2010, España decía que los contratos se podían modificar y en su caso prorrogar por razones de interés público y por supuesto, como esto no era un nuevo contrato, no se licitaba. Y a partir de ese momento, el Tribunal de Justicia interpreta que la directiva que obliga a licitar los contratos se aplica también a las modificaciones, puesto que cuando yo amplío un contrato es como si le estuviera adjudicando a dedo, entre comillas, sin licitación, esa nueva parte del contrato a una empresa. Entonces, si como ocurre en este caso, a una empresa se le adjudica una concesión de 20 años y después van a ser 49, pues entonces ese plus se le ha adjudicado de manera directa y eso es lo que no se puede hacer, dice el Tribunal de Justicia. Al final, esto se resume en una cuestión de dinero, de que el Estado va a tener que hacer frente a 1.000 y pico millones de euros. Bueno, el Estado podría hacer muchas cosas, pero en principio lo que está tratando es de evitar tener que pagar, ¿no? Porque si el Estado consigue que se mantenga la validez del peaje, pues entonces los usuarios seguirán pagando y el Estado no tendrá que pagar nada. La cuestión es que lo que tendría que plantearse es quién tiene que pagar el transporte. Es decir, del mismo modo que, por ejemplo, los ciudadanos de Canarias se entiende que no tienen que pagar el sobrecoste de vivir en Canarias y hay una subvención, o por ejemplo,
ejemplo, con el coste de mantenimiento de las autopistas, el Estado no quiere abrir un sistema de peajes o de viñetas y considera que lo tiene que pagar todos los ciudadanos, usen o no las autopistas, pues en el caso de Asturias el sobrecoste de utilizar una autopista de montaña lo están pagando los usuarios, y eso en otras partes de España no se hace. Entonces el Estado está intentando eludir esta cuestión y dejando que sean los tribunales los que en principio le despejen el problema, o en todo caso reenviarlo a dentro de 2 o 3 años, que será cuando llegue una sentencia. Pero el Estado podría hacer otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué podría hacer? Bueno, como por ejemplo plantear el rescate o plantear una redistribución de este tipo de costes, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace gracia cuando se dice que hay que defender las actuaciones administrativas anteriores, cuando por ejemplo en el famoso tema de la sede del PNV en París, que se ha movido ahora, había una sentencia firme del Tribunal Supremo Español de 2003 que decía que eso pertenecía al Estado. Entonces se puede, sin necesidad de que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia, actuar. Porque en los grupos políticos hay, digamos, diferentes fórmulas para arreglar este problema. Y hablo, por ejemplo, del Partido Popular, que habla de bonificaciones. No es lo mismo una bonificación que una supresión. Sí, al final son medidas que tienden a reducir el coste para los usuarios. Cuando se habla de bonificaciones ya las hay también en otras autopistas, por ejemplo en Galicia y demás, y en el fondo es una manera de que el Estado absorba el coste. Hay que entender que el hecho de que haya una concesión, que significa que hay una empresa privada que ha puesto dinero en la construcción y en el mantenimiento, no significa que los usuarios vayan a pagar un peaje. De hecho, existe lo que se llama el peaje en sombra. En Asturias lo tenemos en la AS2, que los usuarios no pagan un peaje, pero el Principado sí. Y todo esto es algo que se está intentando incluso reactivar como manera de mover capital privado a la construcción de infraestructuras. Entonces, las bonificaciones consisten en que el peaje lo absorba en parte la administración. Claro, en este caso, por ejemplo, ya hay bonificaciones, ya hay ayudas, pero realmente en la práctica llegan a muy pocos usuarios. Quizá quien más lo aproveche es el mundo del transporte, del transporte por carretera, pero los usuarios, los que van a León un fin de semana o los que se trasladan a Madrid un par de veces al mes o a cada 2 meses, realmente esas ayudas no llegan, porque además vienen acompañadas o vinculadas a tener que sacar el telepeaje. Claro. Es decir, que al final llegan a muy pocas personas. Claro, depende de cómo estén diseñados. Es decir, muchas veces la política de ayudas públicas se vende que se ha dedicado 100 millones de euros, pero por cómo están diseñados por los requisitos luego se gastan 10, ¿no? Entonces tienen esa parte. Está pensado sobre todo para el usuario más habitual. Evidentemente el Gobierno está retrasando ese pago, esa liquidación del contrato. Llama la atención que durante muchos años se ha creado en el ámbito político una expectativa de que el peaje del Huerna era ilegal, de que tarde o temprano esto tendría que revisarse, y cuando hay oportunidad de revisarlo, te dice el Gobierno central que no. Sí, yo creo que el Gobierno central nunca se ha planteado la supresión, yo creo. Es decir, se ha hablado de bonificaciones. En un momento dado, hace 4 años, aparece un caso en Italia muy similar, y entonces surge pues un poco de manera hasta cierto punto inesperada la posibilidad de que sea ilegal esta prórroga. Que sea ilegal, insisto, no porque haya un peaje, no porque sea ilegal que se pague un peaje durante tantísimos años, que es probablemente excesivo en relación con otras comunidades españolas, pero no se pensaba, o sea, no tiene por qué ser ilegal. Lo que es ilegal es este sistema de la prórroga, porque todo es muy, muy rocambolesco. Era una empresa pública que cobraba unos peajes que no eran los del contrato, y que cuando se quiere vender esa empresa pública, como manera, por así decirlo, de poner las cuentas claras, se le dan muchos más años si se podía vender, se podía obtener un dinero en el contexto de esas privatizaciones de los años 2000. Entonces, precisamente a toda esa historia complicada jurídicamente es en la que se intenta apoyar ahora al Gobierno estatal para decir que aquí hay una excepción, que no es un caso como otros de modificación de un contrato, sino que era un contrato con una empresa pública, etcétera. Entonces está haciendo esas virguerías jurídicas, entre comillas, intentando librar y no tener que pagar la compensación del peaje. Y en el juego jurídico, ¿quién tiene la razón?
Bueno, yo creo que el principio de que aquí hay una modificación sustancial del contrato y que esa modificación sustancial del contrato no se puede hacer sin licitación, eso es muy claro, lo ha dicho el Tribunal de Justicia ya en muchas ocasiones, y tenemos este caso que se ha comentado bastantes veces de una autopista italiana que es muy similar y que se anuló. Y bueno, han acabado más o menos suprimiendo el peaje después de una serie de vicisitudes, de varias sentencias. Yo creo que es bastante más probable una sentencia a favor de la nulidad del contrato que lo contrario. Hasta ahora, porque tampoco se sabe exactamente qué es lo que ha contestado el Gobierno en términos jurídicos, ha estado aludiendo a todos estos detalles de la empresa pública y demás, pero yo creo que esto es poco probable que prospere. Lo que está claro es que no hay una decisión política de suprimir el peaje o de que los asturianos no sigan teniendo que pagar un sobrecoste por utilizar una autopista. ¿Puede darse la situación de que la Comisión Europea multe a España por no suprimir el peaje? Esto sucedería si hay una sentencia que efectivamente dice que el peaje es ilegal y España no la obedece. Eso creo que hay que descartarlo porque en general España no ha tenido esa actitud de desobediencia. Ha habido casos de multas, por ejemplo, con el tema de las depuradoras, que ya hace tiempo se obligó y claro, es complicado hacer depuradoras y a veces se ha llegado a esa multa. Pero en un caso como este, el único supuesto de multa sería incumplimiento de la sentencia. También hay que decir que para que se declare, el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional y eso lo puede aplicar cualquier juez, incluido cualquier juez español. Es decir, no hace falta que lo declare el Tribunal de Justicia. Por eso el propio Gobierno podría adelantarse. No es como en el ámbito interno que hay que llegar al Tribunal Constitucional para que declare que una ley es inconstitucional. Claro, porque estamos escuchando, por ejemplo, estos días hablar a el propio presidente del Principado chocando con los intereses del Gobierno de España. Dice que se va a presentar, Asturias se va a presentar ante la Comisión para reclamar que se lleve a cabo esa supresión o que se mantenga la ilegalidad del peaje, de esa ampliación de la prórroga y así, digamos, presionar más al Gobierno para que lleve a cabo esas medidas. ¿Qué fuerza puede tener Asturias en todo esto? Bueno, la Unión Europea, o sea, la Comisión Europea, puede decir que ellos ya lo están haciendo. Es decir, la Comisión Europea es la que ha dicho ya de manera sostenida que esto hay que suprimirlo. Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. Y el Gobierno, insisto, no necesita ser condenado, no necesita que haya una sentencia para que declare la ilegalidad. Y de hecho, en otros casos se ha hecho. A mí se me ocurrió hace un momento, donde ahora está el Vasco en Oviedo, pues iba a haber un Palacio de Justicia y se dejó de hacer porque había una sentencia de Hamburgo que se entendía que era aplicable y que eso no se podía hacer. Bueno, pues esto es una cosa parecida. No hizo falta llegar a una sentencia específica que dijera que en este lugar no se puede hacer esto. También la patronal del transporte, nos lo decía ayer, una de las patronales más grandes como es CESINTRA, aquí en esta misma mesa nos decía que van a buscar asesoramiento jurídico para judicializar este caso, para obligar al Gobierno de España a suprimir el peaje. ¿Eso también puede hacer fuerza para presionar al Gobierno? Sin duda sí, porque como digo, la clave es que por el principio de primacía los tribunales españoles, incluso la Administración española, debe aplicar el derecho de la Unión Europea por encima del nacional sin necesidad de que haya una sentencia del Tribunal de Justicia que lo diga. Y por lo tanto ellos pueden atacar la prórroga que se hizo en su momento y a partir de ahí incluso pretender esa responsabilidad del Estado para que les devuelvan el dinero pagado en peajes. Y en resumen, ¿usted qué opina? ¿Qué pinta tiene todo esto? ¿Cómo va a acabar todo esto? Bueno, es difícil hacer profecías, pero ya digo que a mí me parece más probable que la justicia comunitaria diga que el peaje es ilegal que lo contrario. Y lo deseable sería que el Gobierno tomara una actitud proactiva y dijera, ¿quién tiene que pagar el precio del transporte? Tiene que pagar el precio de las autopistas y que no dependa de cosas casuales como que esta prórroga se hizo de manera ilegal o esta otra no, o esta comunidad tuvo autovías a partir de los años 80 cuando eran gratis o la tuvo antes, como era el caso de Asturias, cuando eran de peaje. Entonces, no debería depender de esto en lo que pagan los ciudadanos. Llama la atención que los intereses de los asturianos choquen con los intereses del propio Gobierno, ¿no?
Sí, pero bueno, los intereses de los asturianos en ese sentido tienen bastante poco peso, porque de hecho las decisiones acaban viniendo pues de una cuestión casi casual, que es que se haya hecho mal la concesión hace 20 y tantos años. Porque el peso político también de la región importa en estas cosas. Sí, bueno, y el peso político de la región, y luego también cómo está ahora mismo el sistema de partidos, que hace que en determinadas comunidades haya partidos que, pues bueno, por sus votos son necesarios, tienen un peso político muy grande sobre el gobierno. Esta es una situación que viene pasando en España desde hace un tiempo y que causa muchos problemas, en particular a regiones como Asturias, que de una manera, si se quiere, un poco generosa, votan a partidos nacionales y luego su interés no es en absoluto defendido. Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos todas estas dudas que muchas veces tenemos con los temas jurídicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que tenga buen día. Igualmente. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y ahora vamos con la información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Santi Cazorla será titular esta noche en el Real Oviedo Fútbol Club Barcelona, que se disputa a partir de las 9:30 de la noche en el Carlos Tartiere. Veljko Paunovic prepara más cambios en el 11 de cara a un choque en el que ha incluido en la convocatoria a Luka Ilić, recuperado del esguince sufrido en Elche, pero no a David Costas por precaución. El técnico del conjunto azul lanza un mensaje para el partido. Por encima de todo, mañana vamos a necesitar jugar con un jugador más, todo el partido. Y ese jugador es nuestra afición. Y es muy importante la unidad que tenemos que crear, tenemos que proporcionar nosotros con, como dije, con el coraje y con la propuesta que vamos a tener, que lo transmitamos al público, y yo no tengo ninguna duda de que va a ser así. El Comité de Disciplina no ha atendido las alegaciones previas presentadas por el Sporting, por lo que sanciona a Guille Rosas y Alex Corredera con un partido de suspensión. En el caso de Kevin Vázquez, el comité sí deja sin efecto la amarilla que vio el gallego. El equipo rojiblanco prepara desde ayer el partido contra el Albacete del sábado a las 6:30 de la tarde en el Molinón, una cita para la que podría regresar Amadou. Un choque además marcado en rojo en el calendario tras los últimos resultados. Escuchamos a César Gelaber. Sabemos que el Molinón es muy importante para nosotros. Tenemos las ganas de volver a ganar en casa, de volver a sumar. Sabemos que la gente nos va a estar alentando y es muy importante sacar esos 3 puntos en casa contra el Albacete. Además, Javi Rozada irá a juicio contra el Real Avilés tras no llegar a un acuerdo por la indemnización tras su cese hace unas semanas. El técnico reclama 1 año de contrato, parte del salario de la pasada campaña y la prima por el ascenso del equipo blanquiazul a Primera Federación. También demandan al club su ayudante Miguel Méndez y el central Josín Martínez tras su rescisión de contrato. Por otro lado, el Puerto de Vega respira optimismo e ilusión de cara a la ronda previa de la Copa del Rey. Este sábado el equipo juega el partido de ida contra el Alberite riojano. El director deportivo del club es Gabriel Guirado. Con mucha ilusión, evidentemente también con mucha responsabilidad. Una de las fuerzas que tiene este club y este equipo es la fortaleza que tenemos en el Campón. En el Campón tenemos que hacer un fortín y este partido tenemos que hacernos muy, muy grandes. De superar esta eliminatoria recibirán a un equipo de Primera División y ayer se presentó la 48ª edición del Rally de Llanes, que se va a celebrar este fin de semana. Una prueba que va a ser determinante en la lucha por el supercampeonato, en el que uno de los aspirantes es el asturiano José Antonio Cohete Suárez. Teresa Sobrino, presidenta de la escudería Villalle de Llanes. Tenemos 2 tramos que son los míticos de siempre, que es la Tornería y Nueva Labra, y luego pues amoldándonos un poco al recorrido y a las cosas, pues ir buscando y cambiando y dar visibilidad a otros sitios, otras partes del concejo. Asturias Hoy, en clave económica. Echamos el cierre a este informativo hablando en clave económica. Lo hacemos como siempre con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a jueves, cuéntanos. Bueno, pues nos espera una apertura con ligeras caídas en estos momentos, como digo, pues en torno al 0,10, 0,20%, tanto en nuestro selectivo, en el IBEX 35 como en el Eurostoxx 50, y con los inversores, pues bueno, que siguen bastante pendientes, ¿no?, de estas últimas o próximas referencias en Wall Street, ¿no?, tras la ligera toma de beneficios en estas 2 últimas jornadas.
y que, como digo, pues bueno, la cita más relevante pues será la que conoceremos mañana para finalizar la semana, de ese datos de inflación, ¿no? Ese deflactor de consumo privado, que bueno, recordemos que es una de las medidas preferidas para valorar esos datos por parte de la FED, y seguramente pues que tenga bastante influencia en las próximas decisiones de bajadas de tipos, ¿no? Se espera un dato plano, eso sí, que se mantenga el dato interanual de agosto pues en el 2,9%, y como digo, pues bueno, cualquier desviación, ¿no?, sobre estas cifras pues podría variar un poco esa hoja de ruta, ¿no?, que ahora mismo pues sigue fijada en 2 rebajas más adicionales de aquí a final de año. Bueno, pues desde luego que estaremos muy atentos a todas esas decisiones. Te agradecemos, Eloy, que estés como siempre aquí en Asturias Hoy, primera edición. Que tengas buen día, Eloy. Muy bien, un placer, igualmente. Y nosotros nos vamos al ritmo de la música de Mick Harvey. El australiano toca esta tarde en Oviedo, en la sala Gong Galaxy Club, junto a la mexicana Amanda Acevedo. Ahora se quedan con Asturias al día en RPA y más información en el matinal de TPA. Nosotros, como siempre, volvemos a las 8 en punto de la mañana aquí en Asturias Hoy, primera edición. Hasta entonces. That's the story of love. Is there some secret that only you can know? With dozens of reasons you saw in a picture show. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing your fool. But that's the story of love.